Nuestro tema de hoy es completar lo que habíamos comenzado a hablar de la iglesia, la paternidad espiritual, la paternidad ministerial. La pregunta que tenemos que respondernos hoy es, ¿cómo debe ser la vida en familia de la iglesia? ¿Cómo debe ser la vida en familia de la iglesia? El doctor James Lee Bale de la Universidad Oral Roberts y pastor, él escribe un comentario en la introducción de la carta a Tito y primera y segunda de Timoteo, en la Biblia. Ahí está el comentario. Y él dice lo siguiente. En el caso de Tito, que es la carta que vamos a estudiar hoy, dice él, la carta enseña que el supremo objetivo de la iglesia es preservar la verdad revelada en la Biblia y a la vez el cuidado y la salvaguarda de las normas éticas y morales. Es decir, que el propósito de la iglesia como familia de Dios es cuidado y restauración, las dos cosas. Cuidado para que nadie entre al hospital. Restauración para el que ya entró. Es una función preventiva y curativa. Dice él, hay una íntima conexión entre la sana doctrina y la moral privada o pública. Son cosas que en la iglesia, como familia de Dios, no podemos decir, deje así. No podemos decir, deje así. Una familia normal, la suya, la mía, con los hijos, que vive con la política de dejar así las cosas, ¿cómo termina esa familia? Cada uno por su cuenta. En la familia espiritual de la iglesia es exactamente igual, exactamente igual. Dice él, la verdad está destinada a determinar la vida. En la Biblia dice que nada se puede contra la verdad. Y si nada se puede contra la verdad, todo se puede cuando se está en la verdad. Por ejemplo, hemos visto la acción de Dios en sanidad. Lo contaba don Pedro. Y hay cosas interesantes que es bueno saber. El problema de salud tan delicado que tuvo la señora Gilma, esposa de Pedro, como él bien dice, la tenía a un paso del cementerio. Proceso difícil. Fue por una molestia, por una cirugía de hernia y allá descubrieron otras cosas bien delicadas. Un proceso en cuidados intensivos, luego cuidados intermedios y la situación se solucionó. Gracias a Dios. Y pudieron hacer todo lo que había que hacer y ahora está aquí. Tomó bastante, casi 3 semanas, don Pedro. Ahora enfermó César Gómez, papá. Y miren lo interesante. Al otro día que César Gómez entró en la clínica, yo hablé con Elizabeth. Y le dije, Elizabeth, ¿qué le pasa? No, me dijo, ¿cómo le parece? Es una operación a la hernia. Ese fue el diagnóstico con el que lo llevaron, porque así se sentía. Y resulta que le van descubriendo que hay otra cosa. En palabras de Elisa, algo se estalló en un intestino y comenzó a crear problemas allá adentro. Lo mismo que le pasó a Gilma. Igual. Yo le dije, Elisa, este es el mismo problema que tuvo la señora Gilma, la esposa de Pedro. Tenga paciencia, no va a ser
rápido, lento, va a ser, hay un proceso. Y César Gómez vivió el mismo proceso que vivió la señora Gilman. Hoy ya está mejor. Ha recuperado peso, porque perdió mucho peso, y le van a hacer la cirugía que había que hacer, que a la larga era una apendicitis como algo más importante. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué el Señor repite 2 veces el mismo proceso y 2 veces el mismo milagro? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es muy sencilla. Es como si Dios dijera, por si no me creen, lo voy a hacer 2 veces. Y aún así, hay algunos de nosotros que no reaccionamos. Es algo que tenemos que pensar. Y agreguemos la cereza al pastel. Nuestro querido hermano Miguel Solarte, que ya debería estar espantando por ahí, o un fantasma rodando por los cielos. No, el Señor dijo, venga, y lo sacó, lo protegió. ¿Qué más queremos? ¿Que nos piquen caña? No podemos ser tan duros, hermano. No podemos ser. Por eso que la verdad, esta es la verdad, lo que Dios hace. La verdad está destinada a determinar la vida y promover la santidad. En la carta a Tito encontramos todo lo que tiene que ver con lo que debe ser la vida, el espíritu y la conducta en la familia de la iglesia. Así que nos vamos a mover solamente en esa cartita, Tito, la carta a Tito. ¿Trajo su Biblia? Vamos a ir al capítulo 2, del 11 al 15. Tito le está hablando a la iglesia. Estas iglesias una de ellas que el apóstol Pablo había fundado. Y la carta de Tito es acerca de la conducta que debe haber en la iglesia. Dice del 2, 11 al 15. Leemos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 3 palabras clave del estilo de vida de la iglesia. Sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa la palabra sobria? Responsable, sensible, prudente, conservando el autocontrol, estar en plena posesión de las facultades espirituales y emocionales. Por eso decimos que un alcohólico perdió la sobriedad, perdió todo esto que acabamos de decir. Se nos pide sobriedad en la vida de la iglesia, en la conducta que tengamos en la iglesia. Segundo, dice justa. ¿Qué significa una vida justa? La vida de la iglesia como familia no permite que cada miembro haga lo que quiera, sino que todos debemos estar sometidos a un mismo código de principios, a un mismo código de normas, y no hay especiales que se salten las normas, es para todos del pastor hacia abajo. Y esas normas están en la Biblia. Toda iglesia tiene un reglamento. No tenemos una exigencia absoluta de enviar un reglamento al Ministerio del Interior.
Aquí, en nuestra iglesia, cuando mandamos todo lo que teníamos que enviar para la personería jurídica, había que enviar un reglamento. Y yo puse, nuestro reglamento, palabra por palabra, es la Biblia Reina Valera 1960. Y lo aceptaron. No tenemos reglamentos que nosotros impongamos. Por ejemplo, no tenemos un reglamento, no venga aquí con pantaloncito caliente. No tenemos ese reglamento. Si algunos de ustedes se acuerdan, alguna vez dos muchachas vinieron hacia la iglesia y se sentaron en la primera fila y cruzaban la pierna y el pastor tenía que predicando mirando para arriba. Pero cuando terminó el culto se habló con ellas. Las invitábamos a que estos trajecitos son muy bonitos en una piscina, pero por favor, aquí en la iglesia no los traigan. Listo, se acabó el problema. La Biblia dice que tenemos que ser sobrios. Ahí está la sobriedad. Justo. Hay normas que la Biblia establece de cómo tratar a los hermanos, de cómo tener un comportamiento adecuado y seguir las normas que la Biblia establece. Y luego dice piadosamente. ¿Qué dice piadosamente? ¿Qué significa que los cristianos tenemos que vivir piadosamente? La piedad tiene que ver con la espiritualidad personal. La piedad no es una conducta que el Señor le va a exigir a todos. Su espiritualidad personal puede ser más profunda que la de otro. Pero aunque el otro no la tenga tan profunda, también la tiene. Entonces, Tito, ¿cómo nos va a hablar de eso? Se refiere a vivir piadosamente en el versículo 13. Mírelo, ahí está. Eso es vivir piadosamente. Y tiene que ver con lo que Víctor nos decía recién. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es vivir piadosamente, vivir esperando esa venida, preparados para esa venida, haciendo lo que tenemos que hacer, llevando el mensaje a otros. Vivir impíamente es lo contrario. La iglesia, como familia de Dios, no tiene una política donde diga, tranquilos, el Señor retarda su venida, por lo tanto, vivamos en el mundo, dediquémonos a otras cosas, el Señor ya no viene. El vivir impíamente es no tener esa esperanza. Pensar que este mundo Dios lo creó y lo dejó a su suerte. Ahora, eso no significa que en la iglesia estamos de rodillas todo el día. Es una espiritualidad personal, donde yo vivo consciente de esa esperanza que el Señor viene. Y si yo vivo consciente de que el Señor viene, automáticamente eso regula mi conducta. ¿Se fija que los reglamentos están en la Biblia? Porque si usted espera que el Señor venga por usted, ¿cómo quiere que el Señor lo encuentre? No, el Señor es tan bueno que si me pilla en una discoteca me lleva igual. No, le manda el diablo para que siga bailando con usted. Sobria, justa, piadosamente. Luego dice, hay que tener cuidado. La piedad, el vivir piadosamente, no significa que en la iglesia como familia de Dios vamos a caer en un legalismo. ¿Cuál sería el legalismo? Que a la piedad le vamos a agregar cosas y exigencias que la Biblia no dice. Por ejemplo, hay iglesias donde la piedad se demuestra en los ayunos de 40 días.
Hay iglesias donde la piedad se demuestra en la forma en que se viste. Una falda negra larga hasta abajo, para las damas. A lo mejor a las piernas delgaditas les favorece esa falda. No sé, las mujeres sabrán más que yo de eso. Típico, la falda negra, el pelo, porque no van a la peluquería porque es pecado. Sin maquillaje, sin pintura, en otras palabras, horrible, que yo creo que ni el Señor las mira. Porque si usted se fija, Dios puso belleza en todas las cosas que hay en el mundo. Dios puso belleza. Una simple mariposa, mire cómo se viste. Por lo tanto, la belleza no significa ausencia de piedad. Todo lo contrario. Es reconocer que Dios a todos, de alguna manera, a algunos menos como yo, los ha hecho bellos. Entonces, fíjese, nos queda claro lo que es la vida sobria, lo que es la vida justa y la vida piadosa. Esa es la conducta que debe haber en la iglesia. Los legalismos, entonces, no caben en la iglesia. No caben en la iglesia. Si no tiene esa dama el pelo largo, no puede subirse aquí. Ese es un legalismo. Pero tampoco puede haber el otro factor. Lo opuesto al legalismo es la indulgencia. En otras palabras, somos tan modernos, somos tan libres, somos tan del siglo XXI, venga a la iglesia como decía. ¿Y sabe qué está ocurriendo en Estados Unidos, en muchas partes, en Chile, en mi propio país? Los pastores ya no usan corbata en el púlpito. A veces van con camisetas deportivas, con cosas aquí. Ellos dicen que lo importante es el corazón. No. ¿No se viste usted de acuerdo al lugar donde va? Usted se viste de acuerdo al lugar donde va. En la iglesia nos vestimos también con decencia, adecuadamente, porque venimos a tener una cita con Dios. Y también eso significa que nos vestimos adecuadamente por el respeto a los demás miembros de la familia de Dios. Ahora, el gran problema para esto que Tito le está diciendo a esta iglesia y que parece que se está presentando el problema es este. Tito se da cuenta, y ya lo sabía por la enseñanza de Pablo, los hombres tendemos a ser rebeldes y a no someternos a la autoridad. Y eso también pasa en la familia de Dios. También los cristianos somos de los que decimos, usted no sabe quién soy yo. Le pongo un ejemplo. Cuando aquí unos hermanos se disponen para ayudar a acomodar. Por favor, ¿por qué no ocupa este lugar? Por favor, no ocupa, ¿o qué no ocupa este lugar? Esto es para los niños. Pero en todas las iglesias sucede. Parece que algunos dicen, usted no sabe quién soy yo me siento donde quiera. Nos cuesta aceptar autoridad. Y si Dios ha puesto autoridad en alguien para hacer una tarea, tenemos que ayudarlo y respetarlo. Ayudarlo y respetarlo. Las dificultades en la familia de Dios se complican cuando hay problemas en el liderazgo y con el liderazgo. ¿Y por qué se produce problema? Igual que en una familia. Cuando el padre no realiza bien su liderazgo,
cuando la madre no realiza bien su liderazgo y cuando los hijos no aprenden a obedecer. Ese mismo conflicto familiar es el mismo que se produce también en la iglesia. Porque la iglesia es una familia y tenemos que aprender a vivir en familia. Un buen ejemplo cuando se complican las cosas con el liderazgo. En Tercera de Juan, capítulo 1:9, no necesita leerlo porque es muy cortito. El apóstol Juan tenía un serio problema con la iglesia, una de las iglesias que estaba a cargo de él. Y tenía el problema con un líder. El apóstol Juan le confió liderazgo porque vio las condiciones, la obediencia de él, el seguir instrucciones y el respetar las normas. Y era un buen líder, se llamaba Diótrefes. ¿Pero qué pasó con Diótrefes? Llegó un momento en que él sobrepasó su liderazgo y él comenzó a poner las normas en la iglesia que tenían que cumplirse y algunos podían entrar a la iglesia y otros no. Y Juan le llama la atención. Cuando yo vaya, yo pondré las cosas en orden. A veces las dificultades se producen por el exceso de algún líder. El exceso de algún líder. De ahí entonces que a veces al pastor le toca actuar. Pero ¿cómo va a actuar el pastor? En privado con esa persona. No va a salir aquí, mira tú por favor, ¿qué estás haciendo? No, en privado, venga, mire, esto no se hace así, no sobrepase su nivel. Esto es la iglesia como familia de Dios. Esto es la iglesia como familia de Dios. Vamos ahora al capítulo 2, del 2 al 5, ahí mismo en Tito. 2, del 2 al 5. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo encontró? El versículo 1 nos repasa lo que estamos diciendo, la importancia de la doctrina, de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿A quién se está dirigiendo Tito? A un líder de la iglesia, que es el encargado de la iglesia en ausencia de él. ¿Y qué le dice a ese líder? Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Algunas cosas les gustará a la gente, otras no. Pero tú tienes que hacer corrección. Y miren los problemas que había en esta familia de Dios, en esta iglesia. Que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes. Parece que no estaban siendo tan sobrios, tan serios y tan prudentes. Sanos en la fe. Habían problemas, parece, en la fe. En el amor y en la paciencia. Y aquí aparece cuál es el problema. 3. Tito con mucho amor da un consejo, pero está hablando del problema. Mírelo, descubre el problema ahí en el versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. ¿Ya encontró cuál es el problema? ¿Qué estaba pasando en esa familia? ¿Qué había? Dice, las ancianas, mujeres en el liderazgo, asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué significa reverentes en su porte? ¿Ah? Que no fueran, aquí voy yo, ¿no? Aquí voy yo, aquí voy yo. Reverentes en su porte. No calumniadoras. Derechito. ¿Qué problema había en esa iglesia? Calumnia. Es decir, se decían cosas de alguien que no eran verdad. Calumnia. No esclavas del vino. Tomaban vino también las señoras ahí. ¿Qué le parece? Maestras del bien. Les dice, para eso fueron puestas. Para ser maestras del bien. Maestras del bien.
Y esto muy adecuado en el siglo XXI, en el 4. Varones, leámoslos en voz alta, varones. ¿Listos? A ver si se atreven los varones a leer eso. Mire lo que Tito le está diciendo a esas mujeres. A ver, 1, 2, 3, los varones en voz alta. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y los varones decimos amén. ¿Qué estaba pasando? Fíjense una cosa, parece humorístico. Toda la vida ha habido ese tipo de conflicto. ¿Cuál conflicto? El no respeto a los roles. ¿Cuál es el rol en la Biblia? La autoridad, no el mando, la autoridad la tiene el hombre. La autoridad conlleva responsabilidad. La esposa es la primera asistente, la primera auxiliadora, el primer apoyo del marido. ¿Por qué creen ustedes que Tito le dice aquí a esta iglesia, ojo con esto? ¿Qué están enseñando? El problema es que en el primer siglo la cultura griega ya se estaba metiendo muy fuerte allí en esa área. Demasiado fuerte y ya estaban habiendo cambios. Las mujeres gentiles eran muy fuertes. Y ahí es una iglesia gentil. Las mujeres gentiles, por ejemplo, tenían derecho a pedir el divorcio en el primer siglo. Iban a una corte romana y les daban el divorcio. Y podían exigir lo que no se les había dado. Eso no sucedía con las mujeres judías. Entonces, se dificultó un poco la vida en familia, en la iglesia gentil, porque los gentiles se convirtieron a Cristo, pero seguían algunos con sus normas de vida que tenían antes. Y eso pasó especialmente con las mujeres. Hubo una iglesia en que Pablo tuvo que decir que las mujeres aprendan en la casa con sus maridos y que no pregunten en la iglesia. Ahora, eso no es una regla general, pero era una situación que se estaba presentando en esa iglesia específica. Y el apóstol tuvo que corregir, que no era buen testimonio como familia espiritual. Versículo 5. Lo que tienen que enseñar en esta iglesia. A ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo me imagino la carta que le enviaron de vuelta a esas señoras a Tito. Pero ¿en qué está pensando Tito, el asesor de Pablo? Está pensando en el testimonio de la iglesia. Está pensando en el testimonio de la iglesia. Y mire la tarea que también le pone a estas damas, que eran líderes en la iglesia. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Estimado papá, estimado mamá, no se enoje cuando algún miembro de la iglesia exhorta a su hijo a que sea cuidadoso y prudente. Es tarea que los miembros de la familia de Dios tienen porque somos miembros los unos de los otros. Cuando mis hijos estaban pequeños y yo no estaba ahí para darle el coscorrón, yo agradecía cuando alguien lo frenaba. Es lo mismo en la familia de Dios. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero siempre habrá alguien que no lo va a hacer. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Mire el lugar que le da Tito a las mujeres en la iglesia. Un lugar muy importante de enseñanza,
de corrección, sobre todo enseñando a las mujeres más jóvenes. ¿Mm? Pero ¿qué escuchamos hoy día en la sociedad del siglo XXI? ¿Cuál es la enseñanza de una madre a su hija? Y a veces cristiana. No te dejes. No seas como yo. Yo fui bruta. Estudia. ¿Y para qué, mami, una profesión? Para que si las cosas van mal, no le ruegues a nadie, lo dejas y te vas de la casa. Esa es la enseñanza de hoy. En la iglesia la enseñanza es contraria porque queremos preservar la familia. Queremos preservar la familia. Dos, 7 al 8. Ahí mismo. 2, 7 al 8. Cada miembro de la iglesia es una vitrina sin cortinas, abierta a examen fuera de la iglesia. Los vecinos cuando nos ven entrando aquí en la mañana del domingo, qué gente tan dedicada a orar. Mire, no hacen ni ruido. Y qué canciones tan bonitas cantan. No, uy, no, qué barbaridad. Deberíamos ser como ellos. No sirve aquí adentro. La vitrina, ¿dónde tiene que estar? Afuera, con sus vecinos. Afuera, con sus vecinos. En nuestra vida y en nuestra conducta somos una vitrina. Y dice Tito a esta iglesia que justamente no estaba haciendo una buena vitrina, presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Ejemplo de buenas obras. ¿Qué significa la palabra buenas obras? Ahí la palabra buena, el significado que tiene, algo que es útil. La buena obra es algo que es útil. Algo que va a servir a la otra persona. Algo que va a acompañar a la persona para siempre. ¿Cuál será entonces esa buena obra? ¿Cuál será? Claro, no es solamente un mercado. Un mercado también lo da uno cristiano, y a veces mejor que el nuestro. Pero el compartir la palabra de salvación es esa buena obra útil, porque implica salvación. Y hay que hacer las dos cosas, lo social y lo espiritual. A veces algunas iglesias dicen, nosotros estamos interesados en la salvación del mundo. Yo tuve una discusión hace mucho tiempo cuando estaba en México. Estaba recién empezando con Eugenia, estudiando allá 2 años. Y nos estaban preparando para evangelización. Y el profesor, un guatemalteco, que después fuimos muy amigos, decía lo siguiente cuando nos enseñaba. Mire, a mí me interesa que se vaya con el estómago vacío al cielo y no con el estómago lleno al infierno. Parecía eso muy lógico, pero muy discutible. Entonces yo discutía con él. Lo siento, profesor, yo no creo en eso que usted está diciendo. ¿Por qué es importante o por qué no importa el hecho que te tenga que ir con el estómago vacío al cielo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ejemplo, el ladrón de la cruz que se salvó se fue con el estómago vacío. Ya llevaba varios días ahí crucificado. Pero son casos excepcionales. Las dos cosas tenemos que hacer. Y eso se lo dijo Jesús a un fariseo. Jesús estaba hablando de honrar padre y madre, del cuidado que hay que tener con padre y madre, porque habían algunos judíos
que porque daban cierto tipo de diezmo especial, ellos decían que ya no tenían la preocupación para con sus padres. Y Jesús les habla y les dice, miren, no se trata si hacemos esto o lo otro. Las dos cosas son necesarias hacer. A Dios y a los hombres. Las dos cosas. A eso se refiere cuando habla de buenas obras. Obras útiles. Si alguien tiene hambre y está mal, no solamente le voy a regalar una Biblia, ¿qué más tengo que hacer? También tengo que dar algo más. A menos que yo le diga una locura, cómase la Biblia, porque es palabra viva. Vamos entendiendo qué son las responsabilidades en la familia de Dios. A veces vivimos muy light. Muy light. No es así. 9 y 10 del 2. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Qué problema cuando un cristiano es presidente de un sindicato? Y los han habido, no han durado mucho. Son presidentes de sindicatos que como cristianos exhortaron a las buenas relaciones entre patronos y empleados. Pero toca hacerlo, aunque obviamente va a haber rechazo. Y el 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Qué significa eso? Pongo un ejemplo. Recién estábamos hablando aquí de todos los milagros que ha hecho Dios, ¿cierto? ¿Fue así o no? Ok. Hubo una promesa a los que estuvieron aquí a fin del año pasado, cuando yo prediqué el último día, y les dije, el año de 2018 va a ser para nosotros de restitución. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No se acuerdan, pero Dios les ha restituido muchas cosas a ustedes, entre ellas la salud. Bueno, Dios cumplió. Dios no nos dejó defraudados. Lo digo en el caso de mi esposa. Dios cumplió, le restituyó la salud. Y ahora Dios dice, bueno, ¿y ustedes me van a restituir a mí? Señor, ¿y qué te vamos a restituir? ¿En qué te hemos defraudado? Hágase la pregunta, ¿en qué ha defraudado a Dios? Y cuando encuentre la respuesta, eso es lo que Dios está esperando que usted restituya al final de este año. Porque lo que Dios prometió, lo cumplió. Y aquí se nos pide eso, mostrándose fieles en todo. Había problemas de infidelidad en esa iglesia. No defraudando. Eso significa restituir. Usted y yo sabemos qué tenemos que restituir antes que termine el año. Dios cumplió. Y sigue cumpliendo, eso es lo más increíble. Nosotros también tenemos que cumplir. Capítulo 3, versículo 8. Dice así, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Aquí Tito le está diciendo al encargado de la iglesia, por favor, esto hágalo. No le dé temor. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, insiste, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hay una doble insistencia
en las obras útiles. ¿Cuáles son las obras útiles? Las obras útiles son la evangelización, el discipulado y la acción social como acompañante. Esas son las obras útiles. Y Jesús son las que Él encargó. Id a todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándolos, o sea, discipulándolos. Esas son las obras útiles. Por lo tanto, entonces, en este mes de diciembre, ¿cuál será la mejor obra útil? Lo que Víctor le acabó de anunciar. Y mire, esa obra útil ni siquiera se le va a dificultar porque no tiene que andar golpeando puertas. Simplemente un amigo lo invita y lo trae. Eso es la obra útil. Inscribe su nombre en el cielo como un ganador de almas. Pero hay que perder la vergüenza. ¿Por qué cree que aquí Tito le dijo, insiste con firmeza? Porque es algo que tenemos dificultad de hacer. Pero es parte de las tareas, de la conducta, de la familia de Dios. En la parábola de la oveja perdida, allí dice que cuando se recuperó una oveja perdida, el dueño del piño la trajo sobre los hombros. Contento, hizo fiesta porque recuperó la oveja y los demás le acompañaron en esa fiesta a él por la oveja perdida que había sido recuperada. En la iglesia es igual. ¿Qué sucede en una familia cuando la ovejita negra de la familia se recupera? A la ovejita le decimos, toma, anda y celebra que volviste. ¿Qué hacemos? Se reúne la familia, está ahí el abuelo, están los tíos, los primos. Mira, a este le fue bien, está de nuevo con nosotros, está recuperado. En la iglesia es igual. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Qué pachanga más grande habrá si es más de uno? Y nosotros somos los que podemos producir eso en el cielo. Esa es la obra útil. Esa es la obra útil. Y finalmente, en el 2, 7 al 8 se nos pide fidelidad en todo. Ya lo hemos leído. Fidelidad en todo. Un problema que es muy frecuente en la iglesia como familia de Dios. Es uno que le tocó al apóstol Pablo enfrentarlo. Y fue en la iglesia de los tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses 2:10 es muy conocido el pasaje. ¿Qué problema había ahí? Algunos miembros de la iglesia no querían trabajar. Eran muy espirituales, no querían trabajar. Dijeron, nosotros solamente tenemos que esperar la venida del Señor, así que nosotros somos tan espirituales que no vamos a hacer nada. Y recibían la ayuda social de la iglesia, comían de la iglesia. Y los otros hermanos que trabajaban, que cooperaban con la iglesia y estaban cumpliendo todo lo que tenían que cumplir, parece que se quejaron con el apóstol Pablo. Y le dijeron, no sabemos qué hacer, porque por amor cristiano no los podemos sacar. ¿Y qué contestó Pablo? Rapidito y sencillo dijo el apóstol Pablo, señores, el que no trabaja, no come. ¿Fue muy duro, Pablo? ¿Fue muy duro? ¿Quiénes creen que fue duro, Pablo? En el fondo, esa gente sí trabajaba, pero en sus cosas particulares y personales. No trabajaban en la iglesia. Disfrutaban de los beneficios de la iglesia, pero no aportaban a la iglesia.
no aportaban a la iglesia. Entonces, allá habían otros que se sacrificaban, peleaban con los opositores de la iglesia, ponían el cuello y la cabeza frente a los problemas. Y ellos, tranquilitos. Y lo que Pablo está diciendo, el que no cumple su parte, su responsabilidad como miembro de la familia de Dios, no es justo que también disfrute de la familia de Dios. ¿A qué se refiere esto? Y así como a Pablo seguramente no cayó muy bien lo que Pablo dijo, no va a caer bien también lo que yo voy a decir. Vuelvo al ejemplo de una familia. Papá, mamá, hijos que trabajan, familiar que vive con usted en su casa, y el padre es el único que apechuga trabajando. ¿Qué cree usted que piensa ese padre? ¿O qué dice ese padre? Si de pronto es demasiado buena persona, no dice nada y lo sigue haciendo. Y no se da cuenta que está creando un ejemplo que va a continuar en la próxima generación. Cuando Alejandro se graduó, que está de cumpleaños hoy, por eso no está aquí, la esposa muy cariñosa lo llevó a un paseo especial para él, así que por eso no está aquí. Cuando él comenzó a trabajar, rapidito se compró un carro. Entonces yo le dije, mi estimado hermano, estoy contento por los avances que usted ha tenido. Quiero que me diga con cuánto va a colaborar en la casa. ¿Pero cómo? Si esta es mi casa. Y dice, señor, es su casa, pero aquí usted consume agua, consume gas, consume electricidad, aparte que molesta. Y él comenzó a arreglarnos cosas en el apartamento, puso un espejo muy bonito en el pasadizo, eso lo puso él, que hace que se vea más grande esa zona, y cooperaba económicamente con la casa. Así lo hizo también Priscila, así lo hizo también Moisés. Hermanos, es igual en la iglesia. Es igual en la iglesia. En esa silla que está ahí, se sienta el que ofrenda y el que no ofrenda. En esa silla se sienta ahí el que diezma y el que no diezma. Y los que ofrendan y diezman son los que contribuyen a pagar el salario de la persona que mantiene todo esto limpio. Es eso lo que está diciendo Pablo. ¿Se da cuenta que es lo mismo en la familia? ¿O usted cree que el padre tiene que ser el bobo de quedarse callado y quemarse las espaldas hasta los 80 años para seguir manteniendo a los hijos en la casa? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que son los hijos los que tienen que honrar a los padres y a las madres. No dice que los padres tienen que honrar a los hijos. Tenemos que cuidarlos. Pero no honrarlos como unos paquetitos de cristal para que estén felices hasta que se vayan. Conversaba con un papá, justamente referente a este tema. Muchas dificultades que ha tenido y le dije, bueno, pero ¿por qué no le dices que salga ya? Si no se sujeta a la casa y es mayor de 21 años y tiene un trabajo, invítala a que viva sola, independiente. Y ese hijo respondió lo siguiente, no, si yo sé que tengo que irme, pero quiero ahorrar primero antes de irme. Seguramente ahorrar hasta que pueda comprar un apartamento. Va a estar toda la vida ahí. Entonces viene la pregunta, ¿es falta de amor del padre de poner en su lugar a ese hijo? ¿Es falta de amor? ¿Mm? No, debe hacerlo. Por eso las implicaciones de esas palabras de Pablo fueron dirigidas a una iglesia. De ahí entonces que en la familia de Dios
hay responsabilidades. Y el cumplir las responsabilidades permite, favorece el bienestar de la familia de Dios. Yo le pongo un solo ejemplo, porque hay que decir las cosas claras, estamos hablando de un tema que es muy claro. Mire, si todos los que estamos aquí diéramos nuestro diezmo, que son a veces cantidad pequeña, mediana, etcétera. Si todos diéramos el diezmo, hermanos, y ya lo conocemos esto, el ascensor lo tendríamos en 7 meses. En 7 meses. Es una familia. Y lo más divertido, cada cosa que hay en la iglesia, la finca, no está a nombre mío ni de nadie, está a nombre de la iglesia, patrimonio intocable legalmente. Es nuestro. Entonces estamos en lo nuestro. Estamos levantando lo nuestro. Es como una familia. Es una familia. De ahí entonces que tratemos, y yo me incluyo, de no ser el problema en la familia. Tratemos de ser la solución. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay una máquina fotográfica invisible que capta el ruido, así que está su figura y su amén. Eso es delante del Señor. Yo creo que en la próxima reunión, no sé cuándo, daremos testimonio de cosas que llegaron a la iglesia, qué se ha hecho con ellas y cómo le parece. De pronto a usted, a alguien le va a decir, oye, ¿tú eres de la iglesia Comunidad del Espíritu Santo? Sí. Mira, estamos tan agradecidos con la iglesia Comunidad del Espíritu Santo y eso lo va a incluir a usted por lo que nos mandaron, iglesias más necesitadas. ¿Usted fue incluido en eso? Y usted va a poder decir, no, que allá somos así. Y tiene derecho a hacerlo, porque usted es parte de esta familia. Eso fue a nombre de toda la familia. Así que demos gracias por ser parte de una familia, pero vivamos como miembros de la familia. Así es la idea. Los invito a que nos pongamos de pie. Inclinemos nuestra cabeza para orar. Señor, queremos darte gracias porque estamos comprendiendo que la iglesia es una familia compuesta por seres humanos como nosotros, que hemos sido redimidos por tu sangre, Señor. Y se nos ha invitado no solamente a ser salvos, sino a vivir una nueva vida. Señor, si hemos fallado como miembros de la familia de Dios, que es nuestra iglesia, perdónanos. Y gracias porque en este año, en tu amor y en tu misericordia, nos has enseñado el valor de la restitución. Porque tú nos diste ejemplo. Has restituido salud. Has restituido trabajo, Señor. No solamente salud. Has demostrado que eres un Padre bueno y misericordioso. Pero como hijos también tenemos que ser agradecidos, Señor. Agradecidos contigo. Agradecidos, Señor, con la familia donde espiritualmente crecemos y estamos. Señor, que este fin de año nos encuentre contigo, tomados de la mano, Señor, a paz y salvo, y viviendo en esa esperanza que debemos tener.
la esperanza que tú vuelves, la esperanza que tú vienes, la esperanza que tú nos llevas para disfrutar contigo esa nueva vida. Y gracias porque tú vas a actuar. Y este mundo no va a ser el mismo. Ya va a ser el mundo eterno, donde tú y tus hijos estaremos para siempre. Gracias por eso, Señor. Ahora, bendice nuestra participación en la cena, en el nombre de Jesús. Amén y amén.